Bien, ya estamos de regreso para seguir conversando con Isabel Almarza, CEO de Microsystem. Isabel, para entrar de lleno en lo que nos convoca, uno prende las noticias, toma un diario, se mete a internet y estamos bombardeados por este concepto ChatGPT. Probablemente algunos de los que nos están viendo hoy lo conocen, lo ubican, otros no. Eh, Se enmarca dentro de este desarrollo tecnológico o esta plataforma tecnológica en la que pudiésemos conceptualizar a la inteligencia artificial. Hace unos días comentaba con una persona conocedora de este mundo, me decía un poco, a ver si tú compartes esa visión, eh, que la inteligencia artificial es como la siguiente electricidad, es decir, así como uno conecta el computador o un artefacto a la red eléctrica, el día de mañana vas a conectar un dispositivo X a una red que va a permitir que ese equipo haga cosas por ti. Eh, ¿Cómo ves, cuál es tu visión y cómo podríamos explicar en simple a quienes nos están escuchando sobre qué es la inteligencia artificial? Sí, bueno, primero que nada respondiendo a tu inquietud, Ángel, sí, concuerdo con que efectivamente va a ser esa nueva electricidad que nos va a cambiar mucho la forma de operar. La inteligencia artificial, dicho más fácil, tal como el nombre lo dice, en el fondo es una inteligencia que está hecha por máquinas, donde las máquinas aprenden de comportamiento, pero en el fondo luego son capaces de ir tomando, en el fondo, decisiones y apoyando el proceso, ¿no es cierto? Entonces, de la que hoy día está muy de moda, como dices tú, ChatGPT, estas inteligencias artificiales generativas, que nos ayudan en muchos temas que ya uno lo ve más en su diario vivir, no necesariamente solo en un entorno experto empresarial. Vemos el auge de ChatGPT que ha crecido tremendamente porque en el fondo viene a ayudarnos a generar contenido, viene a ayudar a los estudiantes que le formulan prompts y en el fondo entienden respuestas. Entonces ya se inserta un ámbito de la inteligencia artificial más en nuestra vida cotidiana y ha tenido un auge tremendo, que es el que vemos de un crecimiento exponencial, donde en meses ha tenido un número de usuarios que ha sido abismante, algo inesperado. Entonces, por eso es donde efectivamente está nuestro diario vivir, están los diarios, está en el día a día, en la lectura que vemos, porque ya pasó a ser parte de nuestra operación cotidiana para muchos. Isabel, y ahí preguntarte un poco. Hoy vemos, como yo decía, este tema del chat GTP que muchos están ocupando hasta en colegios, universidades. Mm. Cuéntanos un poquito de qué trata para quienes nos están escuchando y nunca lo han usado, de qué trata, cuáles son sus funcionalidades, beneficios. Cuéntanos un poquito sobre ello. Yo diría que ha tenido esta difusión tremenda, tiene muchos beneficios, tiene beneficios desde quienes, por ejemplo, si están más en el mundo de la programación, pueden ayudar en revisiones del código, pueden optimizar el proceso, pueden ayudar con procesos de QA, pero en la vida diaria de estudiantes, de adultos mayores incluso, uno puede hacerle una consulta. ChatGPT tiene una versión gratuita, para que no lo hayan probado, entren, instalan su propia cuenta y ustedes le hacen una consulta, un prompt que se llama, y con eso ChatGPT va y les va a entregar con la información que tiene existente el resultado de su búsqueda. Si ustedes, y entre más sitúen a ChatGPT con un contexto, más acertada va a ser la respuesta que les puede entregar. Entonces, a todo nivel, los escolares lo pueden usar, por supuesto, muchas veces para sus trabajos, y por eso viene aquí el desafío que tiene el mundo de educación, de cómo logra que el escolar en el fondo genere un pensamiento crítico a la información que está recibiendo. Porque recordemos que la inteligencia artificial en el fondo es una inteligencia replicada por una máquina, en que en el fondo la máquina toma el conocimiento o la data que tiene existente. Por lo tanto, si las fuentes de información tienen sesgo, la máquina la va a replicar. Por lo tanto, es súper importante que ahí se forme ese pensamiento crítico. Pero para quienes no lo han probado, vayan, creen una cuenta y empiecen a jugar, a experimentar, a hacer consultas a ChatGPT y ahí van a ir viendo cómo pueden ir ayudándoles en su vida diaria. Isabel, hay una corriente que es muy proclive hacia, muy promotora hacia la inteligencia artificial y cómo va a impactar positivamente en el mundo del trabajo. Eh, Ellos sostienen que herramientas como ChatGPT o inteligencia artificial generativa lo que va a hacer es potenciar la capacidad humana para desarrollar distintas actividades eh, y a su vez los, comillas, detractores dicen, bueno, sí, pero
también esto riñe con la ética. Por ejemplo, que un ejecutivo hoy es mucho más rápido para enviar informes, armar propuestas, plantillas, etcétera, porque se apoya en un chat GTP, por ejemplo. ¿Cómo lo ves esa dualidad entre el potenciar la capacidad humana y que ese jefe diga, bueno, a ver, Juan Pérez, ejecutivo de mi área, ¿realmente es tan potente o se está apoyando de esta muleta digital que es ChatGPT? ¿Cómo lo ves tú que estás a cargo de una empresa tecnológica? Yo soy en esa visión totalmente de la línea de que la tecnología viene a apoyar nuestros procesos y tenemos que aprovecharla y utilizarla favorablemente. Creo que esto genera el concepto de aumentación humana que se habla, que al final genera más capacidades al humano para poder resolver algunos problemas que quizás antes le tomaban más tiempo en forma más ágil. En Chile, no hay duda que tenemos un tema con la productividad. Llevamos años sin prácticamente crecer en productividad. Y herramientas como ChatGPT, como inteligencia artificial generativa y como otros vienen a apoyar a que esos procesos ocurran en forma más eficiente. ¿Por qué no ocuparlo? Lo que pasa es que nos vienen a desafiar en que hay otras labores que tenemos que hacer de mejor forma. Y es ahí donde nuestras mismas competencias van requiriendo un cambio y donde el desafío empresarial es justamente que ojalá utilicemos estas tecnologías en nuestro quehacer, pero vayamos siendo capaces de habilitar las nuevas habilidades que los humanos vamos a requerir. La verdad que aquí se habla harto del impacto, Ángel, que va a tener la inteligencia artificial en la fuerza laboral. Y yo creo que hay un impacto tremendo, no hay duda que hay un impacto disruptivo, hay muchas posiciones que van a desaparecer, pero hay muchas más que se van a crear. Yo tengo una visión más bien optimista. Creo que esto viene a potenciar nuestras capacidades, por supuesto que a desafiarnos, porque requiere generar nuevas habilidades para que en el fondo todos puedan ir subiéndose al carro. Muchos de los empleos que van a existir el mañana hoy día ni se conocen. Hoy día no existen, porque eso está cambiando. Isabel, justamente tomando ese punto, se van a crear empleos que hoy no existen. Era lo que pasaba también hace unos años atrás respecto de ciertos cargos y ciertos puestos que tienen que ver con mezclas de carreras, Mm. ingeniería en medicina u otros, informática con medicina y así. En ese sentido, ¿cómo entonces crees tú las universidades, los centros de formación, las mismas empresas, debiesen formar a sus trabajadores pensando o a sus estudiantes pensando en que en 5, 10, 15 años más, probablemente ellos van a emplearse en trabajos que hoy no existen? Yo creo que hay un desafío tremendo. Se habla de que antes se hablaba de la alfabetización, ¿no es cierto? Y que en el fondo teníamos que preocuparnos de temas como la alfabetización más base, pero hoy día las instituciones educacionales, de educación superior, están desafiadas a probablemente generar mucho más alfabetización en términos de datos, porque no hay duda que para todos los profesionales, independiente del área, independiente de que no estén en el mundo tecnológico, van a tener que entender cómo operan los datos, porque la data es clave para la toma de decisiones, entender las tecnologías, una alfabetización tecnológica, no hay duda, y también una alfabetización en las humanidades, en los ámbitos más humanísticos, porque obviamente la inteligencia artificial y otras tecnologías van a reemplazar muchos de los temas que hoy día hacemos los humanos, y por eso se va a volver más al centro de las capacidades más de las humanidades. Yo creo que el otro gran desafío es que las habilidades que empezamos a requerir los humanos van cambiando. Hay estos estudios que hablan eso. En el fondo, habilidades como la flexibilidad, la adaptación al cambio, el pensamiento crítico, justamente como te mencionaba antes, dado que en el fondo hay que ser capaz de enjuiciar la información que estoy recibiendo en función de cuáles son las fuentes de información de las que viene, son habilidades que también tienen que irse formando a todo nivel. Y estoy hablando acá de una formación transversal, no estoy hablando de la gente que se forma para los ámbitos tecnológicos, sino los profesionales a todo nivel. Las habilidades van cambiando porque la tecnología va a ser disruptiva en muchos de los planos laborales y estas características empiezan a ser mucho más críticas en los nuevos profesionales del día de mañana. Una adaptación al cambio, una capacidad de aprendizaje constante, un espíritu curioso para aprender, una flexibilidad para adaptarse a los nuevos procesos en un entorno cambiante. En esa línea, Isabel, respecto también de estas habilidades nuevas que nos pide el mercado, estas habilidades en torno al mundo digital también,
¿cómo tú ves que los ejecutivos mayores, que tienen, no sé, 45, 50, 60 años, 65 años, están tomando, se están vinculando, están adoptando estas tecnologías y estas plataformas? ¿Ves que versus hace 10, 15 años, hoy hay una mayor receptividad por parte de ejecutivos más senior en torno a esto? Yo siento que sí, porque de a poco se ha ido tomando conciencia, aunque todavía falta más conciencia a tomar, de que es importante subirse al carro tecnológico, que si uno no se sube a ese carro tecnológico, independiente del que sea, independiente de la edad que se tenga, se va quedando fuera de muchos procesos porque la tecnología vino a quedarse en todo nivel. Y en el fondo vimos cómo irrumpió con fuerza en el proceso de la pandemia, donde muchos procesos se van digitalizando. Entonces siento que hay un interés por subirse al carro, un interés por aprender distinto. Antes, no sé, y mucha gente de repente decía, no, yo tendría que nacer de nuevo para subirme a este carro tecnológico. Al menos yo, y no sé cuál es tu experiencia, Ángel, pero eso siento que es cada día más ausente. En general la gente trata de subirse al carro porque siente que es parte importante y se entiende que ese valor, entiende que eso le agrega valor. Yo creo que hay un interés genuino de subirse, cada vez más interés en aprender, pero por supuesto todavía hay brechas que faltan porque da un poco de susto a muchas personas. De todas maneras, y en esa línea, ¿cuáles, a tu juicio, son los grandes desafíos que los ejecutivos, las empresas, los gobiernos incluso, deben enfrentar o van a enfrentar respecto de lo que viene en temas de inteligencia artificial, en temas de la ética de la inteligencia artificial también? Ya nombrabas tú esto de destrucción de empleos, pero creación de otros. Por ejemplo, ya en Estados Unidos uno ve este concepto del prompt engineer, ingenieros que están Mm. desarrollando los textos que permiten arrojar mejores respuestas. ¿Cuáles y cómo ves esos desafíos para el mundo empresarial ejecutivo en torno a inteligencia artificial? Sí, mira, de acuerdo a lo que dice el World Economic Forum, más de un cuarto de los empleos van a cambiar en los próximos 5 años. No hay duda que esto nos desafía a todos tremendamente. Yo diría que a nivel empresarial son hartos los desafíos. Primero, tomar conciencia, esa conciencia de la que hablábamos antes, de que efectivamente el mundo está cambiando y que ahí el liderazgo empresarial es clave en ese proceso de cambio. Y hay un desafío muy importante de ir generando esas nuevas habilidades, de ir haciendo ese proceso de reskilling del que hablábamos antes a los trabajadores y inspirar y movilizar al entorno para ir subiéndose más ágilmente a este carro. Yo creo que eso es sumamente importante del entorno empresarial, también ir creando esas instancias de capacitación entry level, porque como vamos a requerir más talento, no necesariamente ese talento va a venir debidamente formado y hay que estar dando opción y creando, atreviéndose a animar a crear algunas posiciones de entry level. Súper importante que las empresas invitamos en capacitación para nuestros colaboradores y yo creo que eso es un desafío empresarial clave. En el mundo gubernamental no hay duda que instaurar e impulsar las políticas públicas que permitan ese desarrollo, que permitan y generar ese talento que tanto necesitamos. De hecho, hoy día es un tema que se trata a todo nivel, incluso en el tema del pacto fiscal también viene mencionado, el poder ampliar los programas de capacitación, vía, por ejemplo, lo que ya hacen con Talento Digital, en este programa fuerte que tiene Chile, en que en el fondo la expectativa es crecer a más de 50.000 personas al 2026, siendo que hoy día son cerca de 20.000, o sea, en el fondo es un abrupto crecimiento, y ahí la política pública y el ámbito gubernamental no hay duda que es clave. En las instituciones educacionales, pues ya lo decíamos antes, tremendo, porque al final hay que generar esta nueva forma de trabajo, que en el fondo estas nuevas habilidades que tienen que generarse en nuestros profesionales, el poder usar la inteligencia artificial, la capacitación online para que sea más ágil. Yo creo que aquí hay un mundo que está desarrollándose fuertemente en términos de la capacitación online para poder generar estas competencias ágilmente y ahí es clave el rol protagónico el que van a tener las instituciones educacionales. Y clave, y no podemos dejar de lado, yo creo que el primer impulso tiene que venir desde nosotros, las personas. O sea, no podemos esperar que las empresas o el gobierno o las instituciones educacionales hagan su pega si nosotros no la tomamos. Yo soy de la idea de que el primero lidera su vida es uno. Uno toma las decisiones de lo que quiera lograr. Entonces,
Yo creo que ahí el llamado más importante es que a todo nivel, en todas las personas de las distintas edades, tenemos que entender que estamos en un proceso de revolución, que yo lo veo con optimismo, que genera una tremenda cantidad de oportunidades y que son las personas las que tienen que tomar el impulso de formarse, autoformarse y ver qué rumbo toman. Ahí preguntarte, Isabel, para ir recapitulando también, ¿cómo tú ves el rol de eh, las startups también vinculándose con corporativos? Muchas de ellas tienen ya desarrollos en inteligencia artificial. ¿Ves que ese mecanismo de innovación abierta, como comúnmente se llama, también puede ayudar a permear a que más empresas corporativas de brick and mortar, como dice lo gringo, de ladrillo y cemento, pueden adoptar más rápidamente también este tipo de tecnologías? Absolutamente sí. Las startups en general nacen, por supuesto, digitales y tienen, yo creo que una potencia tremenda en acelerar el proceso empresarial en muchos temas donde la startup está a veces cubriendo un nicho que si lo potencia con una empresa tradicional ya constituida, corporativa, que ha avanzado en esa línea, juntas generan una sinergia tremenda. Yo creo que entre más cerca esté el mundo de la startup con el mundo corporativo, los procesos tecnológicos van a avanzar más rápido. Muchas veces la startup va a poder avanzar sola porque vino a llenar un nicho que quizás no existía o cambia la forma que algo está operando. Pero muchas veces va a poder agregar valor en un proceso en que la empresa corporativa ya tiene un servicio y quizás el elefante de la empresa corporativa se va a demorar más en adoptar un cambio y la startup viene a desafiarlo, a aportar, a crear valor. Pero tienen que conectarse. Yo ahí hago un llamado tanto a las startups a acercarse al mundo corporativo como al mundo corporativo estar mucho más cerca de las startups. Tenemos buenos ejemplos. Hay muchas empresas corporativas que efectivamente en estos procesos de innovación abierta, como los que UD Ventures y lidera, participan y activan ese ecosistema. Pero yo creo que hay un espacio de crecimiento grande. Falta. Isabel, si pudieras hacer una síntesis, un recapítulo de lo que hablamos hoy y te pido también si tienes alguna recomendación, algún libro, autor, algún podcast que mirar para quienes nos escuchan. Yo, como recapitulación, diría que la inteligencia artificial no hay duda que viene a hacer un proceso disruptivo en la fuerza laboral, viene a cambiar el empleo, de acuerdo, como les decía antes, al World Economic Forum, más de un cuarto de los empleos van a cambiar en los próximos 5 años, así que no hay duda que es disruptivo, van a desaparecer empleos, pero habrá que crecer muchos más empleos. Esas son un poco lo que se pronostica de acuerdo a los expertos, no es algo que yo diga. Entonces, tenemos que todos prepararnos, en el mundo empresarial, en el mundo gubernamental, en el mundo académico, pero sobre todo las personas, también prepararnos para ese cambio y animarnos a ir incorporando estas nuevas tecnologías tanto en nuestra vida profesional como en nuestro diario vivir. Algunas recomendaciones, a mí me gustó el optimismo que se ve en ese estudio que les decía antes de la Mutual con Microsoft, que lo pueden descargar de la página de la Mutual. También el World Economic Forum que tiene, en el fondo, genera anualmente un documento sobre los impactos que va a tener la fuerza laboral, un documento interesante de leer, que abre la mente, que ve unas perspectivas generales. Y un video que vi el otro día recientemente de Isaac Asimov, para quienes lo conocen, no lo conocen, un ruso que en el fondo es bien interesante de leer y de escuchar, que ha escrito muchas cosas. Tiene un video en YouTube que es la revolución de la educación, donde 10 años atrás habla un poco de cómo hoy día va a ser el mundo de la educación. Lo invito a leerlo porque es increíble ver cómo estos temas a veces hay gente que tiene esa visión tan anticipada de haber dicho 10 años antes lo que hoy día sabemos que está ocurriendo. Isabel, te quiero agradecer infinitamente la conversación, se nos fue volando el programa. Creo que vamos a tener que invitarte en futuros programas para seguir masticando esto de la inteligencia artificial. Tiene mucho borde por seguir explorando, así que te agradezco, te mando un abrazo y esperamos pronto tenerte de vuelta. Encantada, Ángel, muchas gracias. Gracias por la instancia, muy entretenido. Nosotros vamos a una breve pausa ya para cerrar el capítulo de hoy de Expreso de Confuturo. No se lo pierdan, en un par de minutos estamos de vuelta acá en Divox Radio. Síguenos en las redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, como @Divox Radio.